Y vamos a observar lo siguiente. Dice acá, si la suma de datos 1, es decir, esta columna de acá, y datos 2, que sería esta de acá, si la suma de los números que están en esas columnas es mayor o igual a 50, o si la suma de datos 3 con datos 4 es mayor o igual a 50, entonces que se coloque en la casilla de respuesta, se cumple criterio. Si no, que se coloque, no se cumple criterio. A ver, en este punto vamos a establecer lo siguiente. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Ellos quieren que demos acá la siguiente respuesta. Si la suma de estos dos números de acá es mayor a 50 y también los dos de acá son mayores a 50, vamos a dar como respuesta la palabra que se cumple el criterio. Ahora bien, si en caso contrario, la suma de estos dos números de acá sí son mayores a 50, pero estos no, aún así vamos a decir que se cumple el criterio porque aunque estos dos, la suma de estos dos no se cumple, al menos esto sí, o viceversa. Pero ¿en qué momento vamos a dar la respuesta de que no se cumple el criterio? Vamos a dar la respuesta de que no se cumple el criterio cuando la suma de estos dos no sean mayores a 50, ni tampoco estos dos, la suma de esos dos números tampoco sean mayores a 50. Es decir, en conclusión, si la suma de estos dos no son mayores a 50 y estos dos tampoco, pues ahí vamos a dar la respuesta de no se cumple el criterio. Bien, entonces en este punto vamos a iniciar a trabajar acá. Me voy a colocar en esta parte y vamos a iniciar entonces. Primero vamos a arrancar colocando el signo igual y colocando la función sí. Solo una pregunta, ¿sí miran o coloco la lupa? ¿Sí? Y los que están allá a la vuelta, ¿sí miran? Ok. La escritura acá. Permítame, voy a ver un poquito de más de zoom. Ok. Voy a colocar acá. Sí. Y voy a colocar el operador o porque es el que estoy utilizando. Además, porque en la instrucción también hace mención al operador o. Entonces acá voy a colocar lo siguiente. Signo igual, sí. Abro el operador o, coloco el operador o, perdón, y abro paréntesis. ¿Cuál va a ser mi primera expresión lógica que yo voy a colocar? Voy a colocar acá la siguiente operación. Si la suma de datos 1, que sería D22, más E22, si la suma de esos dos números es mayor o igual a 50, punto y coma. O si la suma de datos 3, F22, más datos 4, que sería G22, es mayor o igual a 50, entonces voy a dejar acá esa pequeña pauta, voy a colocar acá un poquito de zoom. Esa sería la operación acá. Nótese cómo estoy sumando los números de datos 2 y datos 3, dato 1 y datos 2. Y lo estoy comparando el resultado de la suma como si es mayor o igual a 50. Y también estoy sumando F22 más G22 para que sea mayor o igual a 50. Punto y coma. Si en caso alguna de las sumas o bien las dos sumas son mayores o igual a 50, voy a dar la siguiente respuesta. Se cumple criterio. Cierro comillas, punto y coma. Y en caso, si las dos operaciones no son mayores o igual a 50, tengo que dar mi valor falso, que en este caso sería no se cumple criterio. Y cierro el paréntesis. Entonces, lo más importante acá es lo siguiente. Colocamos el operador O, hacemos la operación de las dos celdas y luego el resultado de esta operación se va a comparar para ver si es mayor o igual a 50. Lo mismo pasa acá. Sumamos las dos celdas y luego vamos a comparar si la suma de esas dos son mayores o igual a 50. Si las dos se cumplen, mostrará se cumple criterio. Si al menos esta se cumple y esta no, se sigue mostrando el mensaje de se cumple criterio. Pero si este no se cumple, pero este sí, aún así se sigue mostrando el mensaje de se cumple criterio. Ahora, si ninguno de los dos se cumple,
vamos a mostrar el mensaje, no se cumple criterio. Ujú. Bien, entonces vamos a darle enter acá y ya tenemos la fórmula y vamos a copiarla hacia las otras celdas. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a evaluar acá por qué este no se cumple el criterio. ¿Por qué no se cumple el criterio? Porque 14 y 20 son 34. 34 no es mayor a 50. Y 10 más 2 tampoco, que son 12, tampoco es mayor a 50. Así que este sí tiene razón de ser, por el cual acá dice que no se cumple el criterio, porque ninguna de las dos expresiones o dos criterios que estoy comparando se han cumplido. Bien, ahora vamos a pasar a la tablita que está acá arriba, a esta parte de acá, para finalizar el tema de la función O. Para este tema podemos ver la siguiente tabla. Tenemos el nombre de tres chicas acá, María, Fernanda y Lucía. Cada una de ellas tiene ciertas características. Por ejemplo, el color de cabello, su peso y su altura. Ahora bien, vamos a dar acá una serie de respuestas en base a lo que me están preguntando acá o me están solicitando acá. Vamos a leer el primer enunciado que dice así. Si María o Fernanda son rubias, entonces que se coloque en la casilla respuestas la palabra afirmativo. Si no, que se coloque negativo. A ver, cuando uno lee los enunciados, por lo general el mismo enunciado tira qué operador lógico vamos a utilizar. No siempre va a ser así, pero en algunas ocasiones lo podemos leer ahí entre líneas. Por ejemplo, acá dice claramente si María o Fernanda. En este punto es el operador o el que vamos a utilizar. Son rubias, entonces que se coloque en la casilla de respuestas la palabra afirmativo. Si no, vamos a colocar negativo. En este momento nos vamos a ubicar todos en esta sección de acá. En la parte de las respuestas, justamente acá, y vamos a plantear la operación. Para este punto voy a colocar acá signo igual y que empiezo con el sí. Y voy a colocar acá. Si el color de cabello de María, que está en H2, que sabemos que dice que es rubio, si el color de cabello de María es igual a la palabra rubio, punto y coma, o si el color de cabello de Fernanda, que sabemos que obviamente que Fernanda no tiene ese color de cabello, es igual también a la palabra rubio, entonces que se coloque, perdón, acá, discúlpenme, aquí me faltó el operador O, pequeño error acá, pero ya está arreglado. Entonces, estoy comparando los colores de cabello tanto de Fernanda como de María. Entonces, si alguna de ellas dos o las dos tienen el cabello rubio, que se coloque como respuesta la palabra afirmativo. De lo contrario, si ninguna de las dos tiene el cabello rubio, que se coloque la palabra entonces negativo. Y cierro con paréntesis. Voy a aumentar acá un poquito el zoom para que puedan copiar la fórmula. Acá lo tenemos. Eh, Iniciamos con el signo igual, obviamente la palabra sí. Estamos metiendo ahí de entradita el operador O. Y ahora entre paréntesis estamos haciendo las comparaciones. ¿Por qué coloco H2? Porque en H2 está escrito el color de cabello de María. Por eso yo quiero saber si realmente el color de cabello de María es rubio. Por eso se colocó la palabra rubio entre comillas. Y en la celda I2 se encuentra escrito el nombre del cabello, el color de cabello de Fernanda. Para ver, y lo vamos a comparar, si el color de cabello de Fernanda es de color rubio. Y como les había indicado, si las dos, o al menos una de las dos, tiene el cabello rubio, vamos a colocar la palabra afirmativo, como una respuesta positiva de que sí se cumple, ya sea las dos condiciones o al menos una de ellas. Pero si ninguna de las dos tiene el cabello rubio, entonces vamos a dar como respuesta la palabra negativo. Y a partir de acá es que usted puede ver lo siguiente. Vamos a darle enter y lo que nos tira es acá afirmativo.
¿Por qué no será afirmativo? Porque Fernanda tiene el pelo negro, pero María sí tiene el pelo rubio. Ahora, si yo le cambio el color de cabello a María por rojizo, me tira negativo, porque María y Fernanda tienen cabellos totalmente distintos al rubio, pero si yo cambio el color de cabello de Fernanda y lo paso a rubio, ya me da como respuesta afirmativo. Entonces ahí lo tenemos, nuestra primera respuesta. Voy a dejar acá un momentito la fórmula para que la puedan copiar. Ahorita regreso. Permítame un momentito. Vamos a leer ahora el siguiente enunciado que dice lo siguiente. Dice, si María, Fernanda o Lucía, aquí estamos metiendo a las tres, pesan más de 125 libras, que se coloque en la casilla de respuestas. Dice, si María, Fernanda o Lucía pesan más de 125 libras, que coloque en la casilla de respuestas más de 125 libras. Y si no, que se coloque menos de 125. A ver, acá en este criterio vamos a comparar tres criterios, es decir, vamos a comparar el criterio, el peso de María, de Fernanda y de Lucía. Y acá lo que vamos a determinar es lo siguiente, si las tres o al menos una de ellas tres pesa más de 125 libras, vamos a colocar como respuesta que en este caso más de 125 libras. De lo contrario, si ninguna de las tres pesa más de 125 libras, vamos a colocar la frase menos de 125 libras. Entonces, en este momento vamos a hacer lo siguiente. Me voy a colocar acá y voy a colocar acá. Signo igual, sí. Obviamente operador O, abro paréntesis. Y ahora voy a colocar acá. Si el peso de María, que está en H3, es mayor a 125, punto y coma. O si el peso de Fernanda, que está en I3, es mayor a 125, punto y coma. O si el peso de Lucía es mayor a 125, ese peso de Lucía está en J3. Si los tres pesos, o al menos uno de ellos, es mayor a 125, voy a colocar yo como respuesta positiva o verdadera de que sí se cumplió la condición la palabra más de 125 lbs. En este caso, más de 125 libras. En caso contrario, si ninguna de las tres tiene ese peso, voy a colocar acá menos de 125 lbs. Y cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Voy a darle zoom acá para que puedan visualizar bien la fórmula, que sería este de acá. Y ahí lo tenemos. H3, recordando que en H3 está el peso que identifica a María. Y en I3 está el peso de Fernanda. Y en J3 está el peso de Lucía. Por eso estoy colocando esas celdas, ¿verdad? Y lo estoy comparando las tres con 125 para determinar si pesan más de 125 libras o pesan menos de 125 libras. Entonces vamos a dejar acá un momentito la grabación para que puedan copiar los chicos que aún no lo han hecho. Permítanme. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vengo en este momento y le coloco acá? Voy a colocar a este 116. O sea, es más flaca María. Me tira menos de 125 porque las tres no tienen un peso mayor a ese punto que yo establecí. ¿Estamos? Pero si una de ellas aumenta, todo cambia. La respuesta cambia a más de 125. Todo depende de los datos que estén acá, va a cambiar la respuesta. Bien, vamos a pasar ya con el último del día de hoy. El último ejemplo acá de la función O. Dice, si la altura de María, Fernanda o Lucía, aquí estoy metiendo a criterio de comparación las tres alturas, es mayor o igual a 175, se colocará en la casilla de respuestas son altas. De lo contrario, vamos a colocar son de altura promedio. En este punto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar.
Si las tres tienen una altura que es mayor a unos 75 a 175 centímetros, vamos a indicar que son altas. Pero si las tres no cumplen con esa altura, obviamente vamos a colocar que son de alturas de promedio, perdón. Entonces, vamos a venir en este momento y hacemos lo siguiente. Voy a colocar acá, sí, abro operador O, y ahora empiezo a comparar. Primero, digo acá, si la altura de María que está en H4 es mayor o igual a 175, punto y coma, o si la altura de Fernanda que está en I4 es mayor o igual a 175, punto y coma, o si la altura de Lucía es mayor o igual a 175, entonces que se coloque como respuesta verdadera la palabra son altas o la frase son altas. Exacto, son altas sería la respuesta positiva en caso si las tres o alguna de las tres tiene una altura mayor a 175. De lo contrario, si ninguna de las tres tiene esa altura, vamos a colocar acá, son altura promedio. Y cierro el paréntesis. Voy a colocar acá la lupa para que puedan copiar. Solo, bueno, creo que se mira bien ahí. Bien, por favor, les voy a dejar unos segunditos aquí para que puedan copiar la fórmula. Vuelvo, repito, este criterio se pone que son altas porque dos de ellas cumplen con el criterio. Pero si yo coloco acá 115 a este de acá y 110, 111 a este, ya todos tiran que son altura promedio porque ninguna de las tres cumple con ese criterio. Pero si a una le coloco una altura, ya cambia todo. Ese es el operador O. Al operador O no le importa cuántos salgan negativos, con un positivo que salga, la respuesta va a ser afirmativa. Solamente va a dar negativo cuando todos son negativos. Bien, ahora vamos a pasar acá al siguiente punto, que sería esta parte. Vamos a ir a la hoja, por favor, ejemplos operador I. Vamos a hacer al menos esta el día de hoy y vamos a dejar esta para la próxima semana. A ver acá, en este punto de ejemplo de operador I. El operador I se caracteriza porque es un operador más estricto, es decir, este no es tan flexible como el O, como les decía, que de 5 que tiene que le salgan negativos con uno que es positivo, le da la respuesta verdadera, pues se lo va a comprar. Con el operador I no es así. Con el operador I todos tienen que ser positivos si este quiere darle una respuesta. Ahora, si con uno que sea negativo, él va a dar una respuesta negativa, o en este caso, si un criterio no se cumple, la respuesta será negativa. Bien, vamos a hacer acá lo siguiente. Tengo yo para este ejemplo acá esta tablita donde dice que el usuario va a ser igual a estudiante y la contraseña 123. ¿Qué respuestas voy a dar? Por ejemplo, si se cumple, si en este caso el usuario y la contraseña son correctas, vamos a dar la palabra bienvenido. Pero si el usuario es incorrecto o bien la contraseña es incorrecta, vamos a mostrar este mensaje. En pocas palabras, si el usuario es estudiante y la contraseña es 123, va a dar la palabra bienvenido. Pero si se coloca un usuario que no sea estudiante o bien una contraseña que no sea 123, va a dar como respuesta la palabra usuario o contraseña incorrecta, porque ninguno de los dos se cumplió. Entonces acá en este momento vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ubicar acá en usuario y voy a colocar acá la palabra alumno. Voy a colocar alumno y acá le voy a colocar 123. En este voy a colocar estudiante y como contraseña voy a colocar C123. Y de último voy a colocar estudiante y contraseña 123. En este ejemplo, obviamente aquí está malo. El usuario no es estudiante,
pero la contraseña está correctamente. En este segundo de acá, el usuario sí es el correcto, pero la contraseña no. Y en el tercero, obviamente, los dos sí son válidos, tanto estudiante como uno, 2, 3. Bien, mientras los chicos acá terminan de copiar esto, por favor, los que están ahí en casa, volvamos a ingresar por el mismo link, por favor, ya solamente para terminar de dar este ejemplo el día de hoy.